Muy buenos días. Seguimos con el tema de consumo consciente y responsable y compras inteligentes en la 16ª edición de la Feria Nacional de Educación Financiera, organizada por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica. Hoy abrimos con la charla Gestione sus finanzas, parte de nuestras habilidades blandas. Para guiarnos en este tema, contamos con la participación de Katia Rodríguez, gerente de la sucursal de Tres Ríos del Banco Nacional. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos acompañe esta mañana. Si les surge alguna consulta mientras escuchan, pueden dejarla en los comentarios y la abordaremos al final. Adelante, Katia. Muy buenos días, Jimena. Muy buenos días a todos los que en este momento pueden estarnos acompañando y aquellos que posteriormente también sé que nos van a acompañar. Interesante comenzar el día, Jimena, con este tema. ¿Qué tiene que ver las finanzas y qué tienen que ver las habilidades blandas o esenciales, como lo vamos a ver más adelante, con el proceso de este tema que decías de las compras conscientes, de tener mejores hábitos para la administración de nuestras finanzas personales? Bueno, vamos a comenzar con el tema. Primero vamos a tener claro qué son las habilidades blandas o lo que desde hace unos años para acá, más bien en vez de conocerlas como habilidades blandas, se conoce como habilidades esenciales. ¿Qué son esas habilidades esenciales? Bueno, son competencias que todas las personas tenemos, tanto a nivel personal como social, y que influyen en cómo interactuamos y enfrentamos las diferentes situaciones que se nos presentan en el día a día. Estas son sumamente esenciales para desarrollarnos en los diferentes entornos, ya sea el laboral, el social y el familiar. E incluso decía un amigo que ahora trabaja mucho en el tema de la ciberseguridad, el tema de las habilidades esenciales también nos ayuda a desarrollarnos en ese nuevo y interesante mundo de todo este tema de las realidades virtuales y la inteligencia artificial. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque esto también incluye el tema de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos a través de la empatía con las demás personas, cómo desde la perspectiva de nuestras posiciones como líderes vinculamos a nuestros equipos, a nuestros colaboradores, cómo nos vamos adaptando también a todos estos procesos de cambio que nos sirven para tomar decisiones. Eso dentro de un paquete de más de 25 habilidades que en este momento los seres humanos tenemos que ir desarrollando en nuestro proceso también de cambio del día a día. Ahora bien, ¿por qué son importantes estas habilidades esenciales? Bueno, porque para poner un ejemplo, dentro de las habilidades esenciales, algo que hacemos todos los días, desde que abrimos los ojos y hasta que nos acostamos, es comunicarnos. O sea, cómo ese proceso de comunicación que deberíamos buscarlo, hacerlo de una forma asertiva y desde la perspectiva de nuestro liderazgo, ya sea el líder visto desde una posición laboral o el líder visto desde una posición como mamá, como papá, como influyente a otras personas, resuelven problemas y esa resolución de problemas, como también desde esa perspectiva de la comunicación, desde esa perspectiva de un pensamiento crítico, desde esa perspectiva de hacer un análisis y muchas veces también darnos un espacio de tiempo para el pensamiento, nos ayudan a visualizar la toma de esas decisiones en las diferentes áreas. Y cómo esas áreas, como lo vemos en la imagen, bueno, como todas esas áreas vinculantes le pertenecen a una persona, al yo, a esa persona que en este momento tiene unas particularidades. Y ustedes dirán, ¿y todo esto qué tiene que ver con la parte financiera? Bueno, hay una conexión y hay una conexión muy, muy, muy fuerte en la parte de las finanzas y las emociones. Es algo que nuestra cultura no todavía nos falta muchísimo que trabajar y por estos espacios para tener mayor capacidad de comunicar, de aprender, de analizar, de pensar, de también tener la facilidad de que cuando necesitamos explicar o que nos apoyen o que como nos enseñen a mejorar nuestras finanzas, podamos levantar la mano sin ningún temor. Bueno, hay una conexión. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo administremos nosotros nuestros recursos o cómo enfrentemos situaciones financieras o donde esté involucrado la parte financiera, nos genera emociones.
nos genera pueden ser emociones muy, muy positivas o emociones que muchas veces nos pueden llevar al tema de un estrés porque son retos, retos a veces hasta muy fuertes que no logramos conseguir la salida. Ahí es donde la parte numérica, las proyecciones de cálculo están ligeramente ligadas a los sentimientos y estos sentimientos, por ende, generan emociones. Y nosotros, como seres humanos, como lo digo yo como coach, somos una bolsita de emociones. Una bolsita de emociones que dependiendo de las situaciones que se nos presenten en el día a día o de momento a momento, así es como actuamos. Pero el objetivo también es estar mucho en el presente, saber qué es lo que estoy viviendo en ese momento y la necesidad de tomar decisiones. Por lo tanto, en este espacio vamos a abordar 4 elementos específicos donde vamos a ver cómo la parte financiera se vincula con ese tema de las emociones. Bueno, uno de los principales elementos es, bueno, ¿cuál es ese beneficio? ¿Cuál es el beneficio que a mí como persona, como ser humano, me pueden gestionar a la hora de comenzar a desarrollar en la conciencia el tema de mis habilidades esenciales? Bueno, las habilidades esenciales, además personal, andar más ligero, como decíamos en otra charla por ahí, andar más ligero, también nos ayuda a mejorar la gestión de las finanzas, porque las podemos ver desde una perspectiva de lo que quiero, que eso es lo que deberíamos estar buscando, cuáles son los objetivos a los cuales queremos llegar y no a lo que urge atender. Tenemos que aprender a manejar las situaciones de las urgencias, a pasarlas a proyecciones, a visualizaciones de nuestros objetivos, de nuestras necesidades, que al final de cuentas, a la hora de satisfacer esas necesidades, se vuelven en emociones. Y esas emociones contribuyen de una forma directa e inmediata en el bienestar de cada una de las personas. Por eso, el mantener el equilibrio, también como lo vemos ahí en la ilustración, es sumamente necesario. Y por mi experiencia en el área del desarrollo de coach, en la parte de cambio personal, el tema financiero juega un papel sumamente importante. Nosotros hoy, como cultura, como país, no estamos educados para la parte financiera. No nos enseñan como niños a la administración de los recursos. No nos enseñan como niños el respeto al dinero. Que tengamos claro que es el respetar, es saber cómo puedo administrar eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ir sumando estos procesos desde la perspectiva de la administración adecuada de los recursos para buscar ese bienestar integral como personas? Ahora, pongámonos en una situación donde una persona está en una situación de estrés. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son posibles situaciones que se pueden estar dando? Bueno, algunas personas que padecen de estrés constante, lo que se refugian es en las compras. Se refugian en alimentos innecesarios. O bien, los niveles de estrés son tan altos que requieren automedicarse. Y muchísimas veces, la mayoría de veces, estos gastos no están planificados, no están considerados, son gastos adicionales, son compras adicionales. Es un par de zapatos más en el closet que no necesitaba, es un vestido más en el closet que no necesitaba, es un alimento, tal vez de comida rápida, que no estaba dentro de mi plan de alimenticio, ¿verdad? Entonces, estos procesos, estas situaciones de estrés, esas emociones, el sentir que no tenemos la capacidad en muchos de los casos de no administrar de forma adecuada nuestros recursos, nos puede también no solo sumar el estrés que ya tenemos en esa parte de las emociones, sino también generar gastos que no están planificados y que aún así nos aumenta también el estrés financiero. Bueno, pero la mayoría de veces es que no tenemos ningún tipo de plan financiero. Eh, decía uno de los
de las personas que atendí hace algún tiempo que le daba miedo saber que yo tengo que hacer mi presupuesto, que tengo que planificar lo que estoy gastando. Me da miedo porque yo soy consciente y sé que lo que a mí me ingresa, de lo que yo recibo, no, no es suficiente para todo lo que gasto. Entonces, vean qué interesante es porque muchísimas veces sabemos cuánto estamos recibiendo de nuestros salarios, de las ventas que hacemos, del apoyo social que nos dan, pero no tenemos tan muy claro o no tenemos planificado realmente en qué lo estamos gastando y no solo en qué lo estamos gastando, si realmente lo estamos gastando en elementos que cubren nuestras necesidades en orden de prioridad, nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a hablar de estos 4 elementos vinculantes a las habilidades esenciales que a la hora de ponerlas en práctica, a la hora de hacerlas nuestras, a la hora de implementarlos en el día a día y si es necesario, de verdad que les invito que busquen apoyo. Hay muchas personas, ahora habemos muchos coaches que podemos ayudar en el tema de cómo cambiar, cómo transformar esas emociones, esas habilidades, pero también llevarlas a la parte numérica para que realmente nuestro bienestar sea integral. Entonces, un primer elemento que vamos a visualizar es la autodisciplina en la presupuestación. Uy, ¿qué es esto? Bueno, es como podemos en un papelito blanco, en un cuaderno, generar qué es lo que recibo y en qué lo estoy gastando. Vean qué importante. Primer paso, ¿qué es lo que recibo? Realmente, ¿qué es lo que estamos recibiendo como persona, como familia, como equipo de trabajo, como empresa? En que esto no solo aplica a un solo elemento, podemos llevarlo a grandes dimensiones. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Ahora, eso que estamos recibiendo, ¿en qué hoy lo estamos gastando? La lista, una lista de qué estamos gastándolo. ¿En qué? En el pan, en la mantequilla, en los huevos, en el vestido, en la ropa, en el seguro, en, no sé, en la ida al cine, que todo, 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 lo que podamos enlistar, en lo que hemos aplicado en el último mes, enlistémoslo. Enlistémoslo, visualicémoslo, analicemos. Y dentro de esos que registramos, vamos a identificar, bueno, cuáles son esos gastos y esas compras que sí o sí las necesito hacer porque son fundamentales. Ejemplo, el pago de la casa es fundamental para aquellos que tenemos que pagar casa o el pago del alquiler de la casa es fundamental porque si no, no tenemos dónde vivir. El pago de la luz o el agua son servicios básicos. Es fundamental también que podamos pagarlos. Entonces, ¿cuáles son esos gastos que son su último mes, pero que no lo necesitamos? Y ahí vienen las preguntas. ¿Realmente necesitábamos esa barrita de chocolate que compramos? ¿Realmente necesitábamos ese café que nos fuimos a tomar que no estaba planificado? Bueno, ahí comenzamos también a ver cuáles son esos gastos de impulsos, cuáles son esos elementos que no están dentro de mi presupuesto y les comienzo a generar prioridades. A la hora de establecer prioridades, nos vamos a dar cuenta que hay un porcentaje importante de gastos que no son necesarios realmente en nuestro día a día porque no satisfacen y no cubren ninguna necesidad básica. Ahora, dos elementos importantes también que tenemos que considerar cuando presupuestamos. Y dentro de esos elementos importantes está el, el ahorrar. Es sumamente importante que tengamos una regla del ahorro. De lo que yo recibo, entre el 5 y el 10% lo establezco para ahorrar.
ese porcentaje es el que nos va a permitir y nos va a ayudar en este proceso de autodisciplina a cubrir necesidades urgentes, esas que no tenemos planificadas. Y hay también otra línea que podemos hacer en esa parte de presupuesto que se llaman gastos no planificados, que son elementos extras que a cualquiera nos puede pasar. A cualquiera nos puede pasar. Bueno, ¿cuál es ese porcentaje que mi ingreso me permite hacerlo? Importante, recordemos que la base del presupuesto es cuánto me está ingresando. Y entonces ahí es donde comenzamos a tener conciencia de la administración de mi recurso. Y en esa administración del recurso es en lo que llevamos en la autodisciplina a tener la claridad de con cuánto cuento y cuánto es lo que me permite ese ingreso realmente de cubrir mis necesidades. Y aquí viene una pregunta poderosa. ¿Tenemos hoy un presupuesto personal o familiar que nos apoya a organizarnos financieramente, que nos apoya a tener una visualización para el cumplimiento de un objetivo más grande que tengamos como persona, como familia o como organización? Entonces, esta es la primera habilidad esencial que recomendaría en este proceso de formación para mejorar la administración financiera. Segundo proceso, gestionar las cosas con tiempo. Un presupuesto, el primer presupuesto que hicimos fue el hoy, cuánto recibo y cuánto gasto. Después de ese análisis de los gastos necesarios y los gastos de impulso, también podemos proyectar, bueno, cuál va a ser nuestro gasto para lo que queda de octubre o cuál va a ser nuestro gasto para octubre y noviembre. Y lo interesante de esto es que cuando logramos hacer gestión del tiempo, también vamos a plasmar el tema del cumplimiento de nuestros plazos de pago. O sea, si nosotros tenemos responsabilidades de pago, bueno, ¿en qué plazo los podemos cubrir? ¿Cómo los podemos cubrir? Pero adicional a eso, también podríamos estar aprovechando esos verdaderos descuentos que se pueden convertir en esos detalles que nos personalizan a aquellas personas que con amor queremos regalar. ¿Y por qué no comenzar desde ya? Si estamos a las puertas y a la víspera de una fecha sumamente importante, que es la Navidad, donde la mayoría de las personas tenemos como cultura dar detalles. ¿Por qué no planificar las compras desde ya? Y eso nos permitiría a con el tiempo, pagar sin caprichos. Ahora, y aquí también les dejo otra consulta, una pregunta poderosa que nos puede ayudar a comenzar a analizar. Si tienes tarjeta de crédito, ¿de qué forma estás usando los beneficios? ¿Cómo la estás usando? Es importante saber que la tarjeta de crédito es una línea de crédito que tenemos nosotros, un monto de crédito, perdón, que tenemos nosotros a la disposición y que se tiene que pagar. Que en algunos casos, si yo no lo pago en el tiempo debido, vea que estamos en la parte de gestión efectiva del tiempo, en el tiempo debido, tengo que pagar intereses, pero porque en vez de pagar intereses, aprendo a usar la tarjeta de crédito porque hay también opciones donde yo la pago de contado bajo una muy buena planificación. Vean que aquí se nos suman dos habilidades esenciales. Una, la de presupuestar, la de planificar, la de identificar qué es lo que estamos haciendo hoy con nuestros recursos y cómo estamos aplicando esos recursos hoy y cómo los deberíamos estar aplicando. Y eso lo llevamos a una gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque así como tenemos objetivos que podemos estar atendiendo de forma inmediata, puede ser que haya objetivos más grandes, como la compra de un carro, la compra de la casa, un viaje, un estudio, la universidad, comprar ropa, que podría ser de aquí a 1, 2, 5 años. ¿Cómo lo planificamos? ¿Cómo lo llevamos a planificar? Entonces, de ahí la necesidad
de que conozcamos menos a la disposición y que este tema de las tarjetas de crédito lo van a ver en las próximas charlas, como la tarjeta de crédito, podríamos tenerlo más bien nosotros a la disposición que nos permita realmente sumar más bien un instrumento que nos fortalezca ese proceso de planificación efectiva financiera. Ahora vamos al tercer elemento, pensamiento crítico para invertir. Recordemos que en el primer punto vimos que es necesario establecer un porcentaje para ahorrar. Ese porcentaje para ahorrar, la idea es que también podamos tener los mejores rendimientos. Y en ese pensamiento crítico, porque ya no vamos a tener el estrés de que del pago, sino puede ser que nos demos algunos meses para acomodarnos financieramente y ya más bien comenzar a visualizar eso, ese adicional, ese 5%, ese 3% o ese 10% que yo ahorita estoy ahorrando, ¿cómo lo puedo invertir? ¿Y en qué instrumentos lo puedo invertir? Tomando en consideración y siendo muy conscientes de cuál es el nivel de riesgo que yo también quiero aplicar. Es sumamente importante en ese proceso de pensamiento crítico tener la información adecuada de cuáles pueden ser las tasas de interés que yo puedo obtener en el tiempo y cuáles son los riesgos que yo estoy tomando a la hora de invertir mis recursos. Recordemos que el objetivo del ahorrar, que el objetivo de invertir es que nuestro presupuesto crezca, que ese ahorro nos pueda ayudar en algún momento a cumplir nuestro sueño. Entonces, vean qué importante, porque aquí la habilidad del pensamiento crítico la desarrollamos en tanto tengamos información adecuada que nos permita visualizar condiciones que podamos comparar y a través de esa comparación tomar decisiones. Y en el último punto, que es el manejo del estrés y la comunicación. Como decíamos anteriormente, nosotros todavía no hemos desarrollado y nos falta mucho por desarrollar el tema de hablar de nuestras finanzas a nivel personal o a nivel de familia. ¿Cuánto se nos hace fácil hablar de esto a nivel familiar? No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso recuerdo que cuando mi hijo principalmente estaba chico, cuando íbamos al supermercado y él quería algo, yo le decía que no lo podíamos comprar. Él me decía, mami, pague con el plástico, nadie le dice nada. Ese plástico era la tarjeta de crédito. Pero cuando les explicamos nosotros a nuestros hijos qué es la tarjeta de crédito, qué es dinero, también es nuestra responsabilidad pagarla y no es solo de usarla y usarla, es cómo la uso y que eso genera una responsabilidad. Eh, Me devuelvo hace 19 años. En ese momento yo no le expliqué nada de eso a mi hijo. Entonces, ¿qué tan fácil es como familia, como equipo de trabajo, como amigos, hablar de la parte financiera, de nuestra situación financiera? La mayoría de veces lo hacemos en estado de crisis. Buscamos ayuda en estado de crisis. En la mayoría de los casos, nunca para planificar. En la mayoría es en estado de crisis. Entonces, parte de lo que también tenemos que aprender a hacer es abrir esos espacios como persona, primero, para darme cuenta cómo estoy yo. Presupuesto de el mío, el personal, el que tengo claro cuánto estoy recibiendo y cuánto estoy gastando para comenzar a generar ciertas políticas de gasto personales. Y después de llevar eso personal a nivel familiar, que sí nos podemos permitir, que por ahora no nos podemos permitir, qué es lo que tenemos que planificar para lograr. Y ahí contribuimos todos. Todos contribuimos. ¿Por qué? Porque puede ser que también todos contribuyamos a tener los gastos innecesarios que vimos ahora. Puede ser que cuando estemos en el supermercado, uno de nuestros hijos venga y eche un paquete de algo que no estaba dentro de nuestro presupuesto, dentro de nuestra planificación. Igual nosotras, puede ser que pasemos al frente de una tienda y vemos unos zapatos que nos dicen que quieren irse con nosotros, que tampoco estaban en nuestra presupuestación.
traigo a mi cabeza compañeros de trabajo de que me decían que no pueden ver una herramienta porque ellos quieren comprar la herramienta. En algún momento les servirá en la casa. Entonces, es interesante ver que ese compañero tiene una colección de herramientas y nunca tiene tiempo de trabajar en el tema de la madera en la casa. Y tiene todo un taller, una inversión, ahí hay una inversión que como no se está usando se convierte en gasto. Entonces, qué importante es también que desde la perspectiva familiar, desde la perspectiva personal, desde la perspectiva de los grupos de trabajo, los grupos de amigos, también podamos hablar de los procesos de las finanzas. Y aquel que lo está haciendo bien, más bien que nos dé sus tips de cómo lo está haciendo bien, de cómo trabaja esos impulsos para no comprar, de cómo aprovecha lo que tiene para disminuir gastos o bien de qué forma administra la casa para poder lograr y cumplir todo en orden y el principio. Aquí estamos viendo 4 elementos fundamentales: la organización presupuestaria, el manejo del tiempo, porque tenemos que ser conscientes de que no todo lo podemos tener hoy, que para tener ciertas cosas tenemos que planificarlas. Luego, el tema también, perdón, como lo veíamos anteriormente, el pensar en qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a invertir para no sufrir altos riesgos como los que han pasado en los últimos tiempos. Y luego, cómo a través de esa visualización lo comunicamos, tomamos decisiones a nivel personal o a nivel de familia o, insisto, a nivel empresarial para visualizar cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Y a través de ese siguiente paso, generar una planificación. Cuando logramos hacer esto de forma cíclica y constante, sacando espacios de pensamiento para ir midiendo lo que planificamos y lo que vamos cumpliendo y haciendo los ajustes que sean necesarios, vamos a comenzar también a desarrollar una quinta habilidad, que es la habilidad de la planificación. Y ya después se hace casi que parte de nosotros, ya es parte de nuestra rutina tener una hora todos los sábados para ver qué pasó esta semana con lo que planificamos financieramente, en acciones, o bien qué son los ajustes que tenemos que hacer porque se nos presentaron los imprevistos. ¿Cuáles son esos ajustes que tenemos que hacer? ¿Cómo lo podemos hacer con lo que tenemos hoy? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y si tenemos que ir y tomar la decisión y tomar un instrumento financiero para poderlo atender, bueno, ¿cómo a través del tiempo también vamos a responsabilizarnos de ese proceso de instrumento financiero? Y ven que en todas estas situaciones que hemos estado conversando, viene la parte de las emociones, cómo me siento. Entonces, en resumen, ¿cómo fortalecer las habilidades esenciales para mejorar las finanzas? Cómo fortalecer las habilidades esenciales para mejorar las finanzas y vinculante a los 4 temas que acabamos de abordar de una forma muy, muy rápida, ¿verdad? Les dejo estas 4 recomendaciones. Primero, aprendamos de la comunicación efectiva. Dicen por ahí que nuestro proceso es que tenemos 2 oídos y una boca. Debemos de escuchar más y activamente estar presente en el momento que estamos conversando. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces se compran cosas, me decía una señora, pronto a otro yo tengo el producto en mi mano, Katy, el perfume, la joya, el vestido, los zapatos, ya, y lo compré y no me di ni cuenta cuando lo compré. De hecho, a veces no me di ni cuenta cuánto pagué. Ven qué importante, ahí no estamos escuchando a la vendedora, simple y sencillamente como que nos hipnotizamos con lo que queremos comprar y no escuchamos. Y muchas veces a la hora de tener esa comunicación asertiva y esa escucha activa, podemos darnos cuenta que ese producto no cumple las condiciones que yo estoy buscando o no lo necesito o puedo posponer esa compra si no la tengo planificada y no lo hacemos de forma acelerada. Ahora, dentro de estos procesos, es importante también el tema de la realimentación. No es, y en esa realimentación es hacia nosotros, con esa escucha, y desde nuestra experiencia llevársela también a otras personas, principalmente a nuestro núcleo familiar, a nuestros
a nuestras parejas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para aquellos que ya tienen nietos, cómo se manejan las finanzas, cuáles, cuáles son, con el respeto de ustedes, cuáles son las broncas financieras en las que nos hemos metido, cómo hemos salido de esas broncas financieras. Es importante que nuestro núcleo lo sepa. ¿Cómo salimos de ese déficit financiero que teníamos? Híjole, ¿cómo le hicimos frente? ¿Cómo buscamos ayuda? ¿Quién nos ayudó? ¿A quién conseguimos? ¿Cómo lo logramos? Y eso es comunicación. Otro elemento sumamente importante que va ligado al tema de la planificación a través del presupuesto es establecimiento de metas. Metas financieras claras. Quiero ir a hacer un viaje. Bueno, ¿cuándo? ¿Para qué? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué nos va a dar ese viaje como familia, como persona? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Vale la pena hacer ese viaje? Claro, me voy a sentir feliz. Era un sueño que yo quería hacer hace tiempos. Ok, y ahí le comienzo a dar toda esa parte emocional. Y esa parte emocional la dibujo a nivel de números y la proyecto a través del tiempo. ¿Eso qué nos ayuda? A tener disciplina y fomenta otra habilidad que es la parte de la responsabilidad y el autocontrol, que es sumamente importante trabajarlo, no solo porque andemos instrumentos financieros en la billetera que nos permita gasto inmediato, debemos hacerlos. Entonces, debemos que irlo vinculando a nuestra planificación y a las metas establecidas. Y así generamos emociones de tranquilidad, de equilibrio, de visualización clara. Trabajo en equipo y empatía. Como se los decía anteriormente, es sumamente importante no quedarnos solos con las situaciones financieras que nos está pasando. Las situaciones financieras es importante expresarlas. Si son mis situaciones personales, podría buscar a alguien que me escuche, podría buscar a alguien que me pueda guiar, podría buscar a alguien que me dé su feedback, que me dé sus criterios de cómo mejorar la situación o trabajarlo en familia desde una perspectiva de empatía, de apertura, de una forma tranquila y que lo que busquemos ahí es hacer una concientización de que de forma conjunta es que podemos lograr las cosas. Eso ya sea a nivel de trabajo o ya sea a nivel familiar. Y el último elemento es el manejo del estrés y el pensamiento crítico. El estrés es un elemento que yo sé que los doctores dicen que lo tenemos que disminuir. Y todos tenemos que disminuir el estrés porque todos los días pasamos estresados, pero ya eso se volvió parte de nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprenderlo a administrar. ¿Cómo enfrentamos los estreses? No podemos estarle echando todos los días a esa bolsita más estrés, porque eso pues, puede reventar en algún momento. Entonces, el detenerse, el saber cuál es la situación real en la que estamos viviendo financieramente, cuáles son esos elementos que no nos está permitiendo salir adelante, el buscar ayuda, el escuchar a las personas con mayor criterio, el escuchar personas especialistas que nos puedan decir cuál es el ABC para poder salir de esa crisis financiera, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. E insisto, y el tener esa información nos va a permitir tomar decisiones y tener un pensamiento crítico para que la decisión que vayamos a tomar sea la más adecuada a nuestras necesidades. Esto es información muy básica, pero que yo estoy segura de que si toman alguna de estas 4 elementos y lo comienzan a implementar en su día a día, van a haber cambios. Para lograr cambios tenemos que buscar hacer las cosas diferentes. Y en el momento que podamos implementar cualquiera de estos elementos que estamos viendo, solo uno, ni siquiera los 4, solo uno de estos elementos, sé y estoy segura que van a haber cambios tanto desde el orden emocional, desde el orden, desde las habilidades, que de una forma u otra van a impactar de una forma muy, muy positiva en el marco financiero de cada uno de ustedes. Así que quedo más bien completamente a las órdenes, Jimena, si hay alguna consulta y si no,
Pues por parte de nosotros del Banco Nacional, nuestro objetivo y nuestro proceso es que cada vez nuestros clientes sean más conocedores de nuestros productos, los beneficios que tienen y a través de esos beneficios su modelo de vida sea de bienestar integral. De momento no hay ninguna consulta, Katy, entonces no nos queda más que agradecerle por esta exposición tan valiosa, así como a todas las personas que se conectaron esta mañana. Les recordamos que si quieren ampliar sus conocimientos financieros o profundizar en un tema en particular, en la página web de la Cámara de Bancos tenemos gran variedad de herramientas puestas a su disposición por las diversas entidades, incluyendo consejos, videos, cursos, podcasts, libros y más. La feria continúa durante todo el mes de octubre con más charlas de temas de gran interés como el crédito responsable. Volvemos hoy a las 11 a.m. Les invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las próximas actividades. Muchas gracias por su compañía y los esperamos en la siguiente transmisión.